Buenas noches, estimados alumnos. Damos inicio a esta sesión del día de hoy, 30 de marzo de 2023, de la asignatura Metrología y Normalización. El día de hoy vamos a ver algunos casos de estudio de normas técnicas industriales panameñas, normas Copanit. Entonces, tenemos el primer grupo, es el primer grupo conformado por Eliriel y compañía, Fidel Quintana. Si ya están listos, podemos comenzar, por favor. Pueden comenzar con su presentación. Solamente para aclarar, profesor, nosotros somos el grupo 2, pero podemos Ah, ir sin perdón. eso. Mm, Ah, bueno, adelante, pues, no hay problema. Podemos comenzar con Ok, ustedes. voy a compartir pantalla. ¿La ven? Excelente, mira, arroz pilado. Solamente como un pequeño paréntesis, el arroz es uno de los alimentos más consumidos acá en Panamá hoy en día. Hay un promedio de más o menos aproximadamente, o sea, el consumo es algo así como que 10 libras por persona. Si te dan el dato, me lo comparten, pero andaba así, más o menos. Un dato como de 10 libras por persona, creo que mensual, la cantidad bastante alta. Sí, de hecho aquí tenemos esa información que la colocamos dentro de lo que es la introducción para presentarles este caso, porque el arroz forma parte de la canasta básica, es un alimento básico para el consumo diario en muchas zonas del planeta, pero aquí en Panamá, como se muestra anualmente, el consumo del arroz se calcula de 154 libras. Es uno de los más altos del mundo. Así que al ser un alimento tan esencial para los panameños, aumenta la importancia de garantizar que se cumplan con todas las normas de salubridad para que tengamos una buena ingesta y así se proteja nuestra seguridad y nuestra salud como consumidores. Entonces, en este caso lo que nosotros vamos a presentar, haremos un breve análisis del reglamento técnico de la Copanit para el arroz pilado, que es el 75, pero también hemos tomado información como referencia de la norma técnica 402 de 2022, ya que se complementan las unas a la otra. Así que pues vamos a comenzar. En primer lugar, el objetivo de esta norma es establecer las definiciones, la clasificación y los requisitos para la comercialización del arroz pilado aquí en Panamá y el nombre científico es Oryza sativa. Entonces, algunas de las definiciones sí eran bastante amplias, pero nosotros tomamos las principales que de alguna u otra manera podrían pues, utilizarse estos términos a medida que avanzamos con la exposición. Bueno, el arroz es todo grano entero o quebrado de la especie Oryza sativa, como le mencionamos. El arroz cáscara son aquellos granos de arroz a los que no se les ha removido la cubierta o la cáscara. El descascarado, por el contrario, es aquel que sí se le ha removido la cáscara, pero que no se le ha sometido a ningún otro proceso. El arrocillo es toda fracción del arroz pilado con una longitud que es un cuarto o menor y será separado por, como veremos más adelante, con algunos procesos que están dentro del procedimiento de control. Y el grano entero, entonces, es todo aquel grano de arroz pilado que tenga una longitud que es igual o mayor a la de 3/4. Entonces, Una preguntita allí antes de que avance. En la mm, foto que tenemos allí, el arroz blanco lo conocemos, pero este arroz que está acá amarillito ese es el arroz paddy, entonces, por lo que yo entiendo. O es el arroz en cáscara, porque tenemos aquí el amarillito. sí, esta es la misma, ay, ¿cómo se llama esto? La misma, eh, Y es como la espiga exacto, la espiga, sí, así decirlo, exacto. entonces cada bichito eso que está allí, cada granito es el arroz paddy, que lo que pasa es que el arroz paddy es ese arroz amarillito cuando está con la cáscara. Eso es lo que es el Ujú. arroz paddy entonces. Ah, Exacto, cuando perfecto. le quitan la cáscara es descascarado, pero eso no significa que ya esté seguro para nuestro consumo porque no se le No, ha aplicado ningún otro proceso, ningún otro procedimiento de control. perfecto. Muchas gracias. Entonces, otras definiciones que vamos a utilizar es el arroz infectado, que ya sea si tiene cáscara o si está descascarado o si está pulido, el que esté infectado por microorganismos. El infestado no hay que confundirlo con infectado. El infectado es aquel que tiene microorganismos y el infestado es aquel que
tiene algún insecto vivo o muerto en cualquiera de sus estados biológicos que pueda afectar la calidad o la apariencia del grano. Entonces, también hay que tomar en cuenta el arroz pilado blanco enriquecido o fortificado, ya que aquí en Panamá se exige que al arroz pilado se le dé un tratamiento para aumentar el valor nutritivo, se le añaden vitaminas, minerales, aminoácidos y otros nutrientes. Y la certificación de conformidad, pues no es más que la acción mediante la cual se da un documento oficial con el que se establece que algún producto, en este caso lo que nosotros estamos analizando, que es el arroz pilado, cumple con las normas que se han establecido para su comercialización. Otras definiciones que utilizaremos a lo largo del análisis de este caso es el grano dañado. Estos son granos que tengan cualquier característica que sea diferente a la naturaleza del arroz, ya sea que su color, su sabor, su apariencia, su olor por algún tipo, ya sea alguna causa natural o por algo que sucedió durante su procesamiento, ha cambiado. El grano dañado por calor suele tener un color oscuro, café, rojizo y es el que pues sea el grano de arroz pilado que se ha visto afectado por el calor. El grano amarillo, como su nombre lo sugiere, tiene un tono amarillento y no llega a ser como tan oscuro como el grano dañado por calor. El grano entero es todo grano de arroz pilado que su longitud es igual o mayor a la de 3/4. Y el grano inmaduro es el grano de arroz en cáscara que tiene una coloración verde de consistencia suave. Otras definiciones que también vamos a utilizar, en este caso está la humedad, que es el contenido de agua que mantiene el arroz, o sea, una muestra de arroz y se expresa en términos de porcentaje, y esto es importante para los procedimientos de control que veremos más adelante. También cuando se habla de impurezas, en este caso son cualquier materia, objeto que sea diferente al arroz en cáscara incluyendo semillas, aunque sean semillas, pero que no sean de arroz, eso también se considera como una impureza. Y también se analizarán tres índices, por así decirlo. El índice del arroz entero que muestra, pues, en una muestra o una cantidad de arroz en cáscara, cuántos pueden ser calificados como granos enteros. De acuerdo con la definición anterior que vimos, que tiene que ver con su tamaño. El índice de quebrados es similar, solamente que en este caso de la muestra de arroz se toma en cuenta pues los granos que estén quebrados. Y el índice de rendimiento es el total del arroz pilado expresado en porcentaje que se obtiene a partir de una cantidad de arroz en cáscara limpio y seco. Y pues también otro término que vamos a utilizar es el lote, que es pues el conjunto de productos que corresponden al periodo de una misma cosecha y fecha de procesamiento. Esto es importante tomarlo en cuenta ya que la mayoría de los procedimientos de control se hacen pues de acuerdo a un lote y eso permita pues saber en caso tal de que tal vez lo han escuchado en las noticias, no solamente con el arroz, sino con muchos otros productos, que si de alguna u otra manera se dan cuenta de que estaba dañado o que no cumple con los requisitos, entonces se retira el lote, que usualmente es identificado a través de un número o un código. Otras definiciones que, pues el arroz quebrado, como vimos el índice anterior, es todo grano de arroz pilado, que su longitud es menor a 3/4 y mayor a la de 1/4, es decir, que no entra en la categoría de lo que es el arrocillo. El grano rojo es todo grano de arroz pilado entero que tiene una coloración roja y parcial. El grano yesoso o tizoso, como su nombre lo sugiere, es aquel que presenta una apariencia de tiza en más de la mitad de su estructura. Y las semillas o vegetables, como les mencioné hace un instante, son todas aquellas semillas que se encuentren en la muestra de arroz que no sean granos de arroz. También utilizaremos otras definiciones como las materias extrañas, que es todo material que no sea grano o fracción del arroz pilado, pero que tampoco sean impurezas o semillas vegetables como lo vimos hace un momento. Por ejemplo, pueden ser piedras, metales, vidrios, trozos, pedazos de plástico. Metales pesados son un grupo de metales o metaloides que suelen ser asociados con la contaminación y la toxicidad potencial, y esto también lo veremos en los procedimientos de control, porque pues en caso tal de que se encuentre en un lote o una muestra de arroz, metales pesados podrían tener efectos muy adversos en la salud. Las micotoxinas son aquellos grupos de metabolitos que han sido producidos por hongos antes o después de su cosecha
El olor objetable, pues, es un olor que sea diferente al característico o natural del arroz y que puede afectar tanto su consumo como el valor comercial. Y el procedimiento de evaluación de conformidad es un procedimiento al que se somete cierto producto, en este caso, para hacerle un tipo de pruebas y procedimientos de control y así garantizar o ver si cumple o no con los requisitos que sean establecidos. Entonces, los requisitos técnicos que nosotros vamos a ver ahora mismo para el arroz son cómo se clasifica, eh, cuáles son los requisitos que debe cumplir el arroz pilado, también qué debe llevar o cómo debe ser el empaque y el rotulado del arroz, porque todo eso se engloba dentro de la norma. Entonces, para clasificar el arroz pilado se clasifica de acuerdo con su tamaño. Y es importante tomar en cuenta que no es cuestión solamente de el tamaño, por así decirlo, de cada unidad, sino más bien del porcentaje que está presente. Entonces, para estos 4 grupos que vamos a ver inicialmente, el porcentaje que debe estar presente de dicho tamaño de grano es del 95% como mínimo. Entonces, por lo menos el arroz pilado de grano corto es aquel que al menos el 95% debe medir menos de 5 milímetros de longitud. En el caso del arroz pilado de grano mediano es entre 5 milímetros y 5,9 milímetros de longitud. Para el arroz pilado de grano largo es de 6 a 6,9 milímetros y ya si es mayor de esta, entonces se considera de grano extra largo. Y el último grupo, que es el arroz pilado mezclado, es aquel que no cumple con los requisitos anteriores. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un 85% de arroz pilado de grano mediano, pero los demás no cumplen, como el requisito mínimo es que sea 95%, entonces ya va a la clasificación de arroz pilado mezclado. Como le mencionamos, los requisitos, independientemente de los grados o la clase de arroz que sea, siempre debe presentarse el arroz pilado al consumidor seco, limpio, no debe tener ningún tipo de olor o sabor objetable, debe estar libre de contaminantes y en caso de los residuos de los plaguicidas debe cumplir con lo que se ha establecido en el Codex Alimentarius, debe estar libre de micotoxinas que, como les recuerdo la definición, son aquellos toxinas que pueden venir de los hongos que pueden estar presentes y también debe estar libre de todo hongo, levadura, insectos y roedores. El empaque del arroz pilado que establece la norma debe ser en sacos de polipropileno. Siempre me enredaba un poco cuando practicaba para decirlo, que es como los que Polipropileno. ujú, Polipropileno. parece como trabalengua. Sí. Que es el que vemos aquí en pantalla, o también bolsas de polietileno, pero también se puede utilizar cualquier otro material que sea biodegradable y fotodegradable, pero que no vaya a afectar de ninguna manera el sabor, el olor y que pueda permitir salvaguardar todas las cualidades nutricionales, o sea, que no afecte de ninguna manera el arroz y su calidad. Entonces, cuando el producto se empaca en estos sacos, es necesario que estén bien sellados, que sean resistentes y puede que el empaque varíe en las presentaciones, pero en caso de que se utilice cualquier otro material de los que se mencionaron aquí, este material debe poder ser sometido a un muestreo o una inspección que permita pues determinar que no afecte de ninguna otra manera el arroz. Entonces, el rotulado, y esto es importante tal vez que lo veamos no solo como estudiantes, sino como consumidores, el rotulado de un producto de arroz pilado debe llevar el nombre, la dirección, el teléfono y en otra norma mismo que también el correo electrónico de la empresa empacadora o el molino. La marca del producto, la designación, que es su nombre, su tipo y su clase, la cantidad de granos enteros y quebrados, el país de origen en caso que pues no venga de aquí de Panamá, la fecha de vencimiento y el peso del producto. Y como se muestra aquí, para todos los tipos o categorías se admite el 1% como máximo de tolerancia del peso neto del producto. Eso también es importante considerarlo. Entonces, para lo que tiene que ver con el muestreo, aleatoriamente de pues la cantidad o de lote se toman lo que serían 2.268 gramos, que esto equivale a 5 libras.
y se seleccionan 4 muestras de estas, o sea que es un total de 9.072 gramos. 3 de estas muestras se utilizan para aplicarle los análisis de calidad, pero una de ellas se utiliza como testigo. Una vez se aplican los análisis de calidad y se entregan los resultados, esta muestra testigo se mantiene pues reservada o guardada para que en caso de que haya discrepancias o que en algún momento haya que volver a reevaluar los análisis de calidad, existe esa muestra allí que ha sido guardada por un periodo de tiempo. Y si por alguna razón la presentación o el arroz que se está vendiendo no permite, pues por así decirlo, que se recolecte esta cantidad de gramos, entonces se debe tomar una muestra que sea representativa y equivalente. Y todas estas muestras deben estar rotuladas e identificadas en el acta de verificación. Entonces, ahora sí entramos un poquito a lo que ya son los procedimientos que se aplican de control, empezando por el análisis organoléptico o sensorial, que es bastante sencillo y que en este caso no se aplica ningún aparato. Como vemos en la imagen, se hace directamente, el analista lo hace de acuerdo con los conocimientos que ha adquirido, usando todos sus sentidos como el olfato, el tacto y la vista. Y aunque no se puede determinar en esta etapa si los granos deben ser, o sea, si no es definitivo para decir si es apto para consumo o no, sí puede representar la aceptación o el rechazo hasta cierto punto de un lote de producto, pero veremos más adelante cómo se determina eso. Entonces, aquí dentro del análisis organoléptico, la norma panameña establece 3, que son la determinación de olores. Esto no es difícil de entenderlo porque si la persona lo está evaluando y nota que hay algún tipo de olor que sea diferente al característico del arroz, esto podría señalar de alguna u otra manera que hay alguna alteración, ya sea por el calor, hongos, roedores, insectos o por productos químicos. Así que si el analista determina que existe un olor que no es normal o que no está asociado con el arroz, entonces puede ser motivo de rechazo del producto. En cuanto a la determinación de la temperatura, aquí se usa el tacto para determinar si el grano presenta una temperatura más alta de la normal del ambiente al momento del muestreo. Y la determinación del aspecto es con la vista y allí pues se puede ver si tiene un aspecto normal y sano, si tiene materias extrañas, si está infestado, infectado, contaminado, mojado, etcétera. En caso tal de que así lo determine el analista, el lote debe ser rechazado. Así que vemos que existen ciertos o un conjunto de caracteres organolépticos objetables que determinan si puede ser rechazada ese lote debido a lo que se ve en la muestra, olor a químicos, un olor a putrefacción, si está fermentado, si hay excremento de roedores. Este es como el primer filtro que se aplica. Sin embargo, existen otros procedimientos que son ya más técnicos, por así decirlo, y van un poco más allá y requieren el uso de aparatos a diferencia del análisis sensorial. Entonces, para eso le cedo la palabra a mi compañero Fidel, que pues va a tomar aquí en adelante. Ok, muchas gracias, Elireli. Muy importante y puntual todo lo que has señalado. Este, ¿Me permites compartir pantalla, por favor? ¿Ya? Gracias. Ujú. ¿Se ve la pantalla? No, no se ve. Mm, Ahora sí se ve. ok.
¿Se aprecia la pantalla? Todavía no. Tenemos un detalle. O sea, puedo ver tu pantalla, pero se ve negro. Parece que tengo un problema con el internet. Pero si quieres yo la comparto desde acá, solamente tendrías que señalarme cuándo cambie. Ok, dame un segundo. Eh, Ahora sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí se ve. Lo siento. Ahora se ve Per- negro. sí. Permíteme, compárteme tu pantalla, ¿no? Ok, un Sí. momentito. Pero es que es preferible, jóvenes, que solamente una persona comparta la pantalla, porque si todo está funcionando bien, que esa persona que está proyectando desde el principio siga proyectando y ustedes le van indicando cuándo se hace el cambio de diapositiva, para evitar estos problemas técnicos que nos ocasionan retraso también. Ok. Vamos a ver desde la página 2 en este caso. En el procedimiento de control tenemos la primera etapa, que es el secado de arroz en cáscara. Esto se utiliza con el fin de que su almacenamiento sea óptimo y seguro. Por eso, al reducir la humedad del grano antes de almacenarlo, esto hace que su almacenamiento sea muy seguro. Esto convierte a este procedimiento en uno de los pasos más importantes para el proceso y el cuidado de la materia prima, que en este caso es el arroz. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva? ¿Ves? ¿Podemos ver la siguiente diapositiva? Ya la cambié, no sé si lo ven los demás. Yo la veo todavía en la misma Sí, se ha diapositiva. mantenido allí en la misma diapositiva, es cierto. Y si puedes, colócala en modo presentación, por favor. Aquí está en modo presentación, profesor. Ah, bueno, aquí no se ve en modo presentación. Bueno, trata de avanzarla para ver. Déjeme, voy a salir nuevamente del modo presentación y Ah, ahí se vio, mira. Dice que ahora la sí. máquina contará, sí, sí. Sí. Ujú. En la etapa del secado de arroz, se obtiene como para este proceso es recomendable tener un silo. ¿Sí? Este silo debe contar con un mínimo de 7 metros cúbicos, pero entiendo que esto depende de la producción y de qué tanta materia prima llega a la planta. Por eso, contando con un mínimo de 7 metros cúbicos, esto tiene que ser capaz de secar los granos de arroz entre un 13 y un 14% del valor de humedad según la norma Copaní, lo cual es recomendable para la conservación correcta del almacenamiento. Prestemos mucha atención a esta parte, que es la más interesante. El combustible, que es la fuente que genera el calor, es obtenida de la propia cáscara del arroz. Esto convierte este proceso muy
como muy fácil y es muy económico, y ya que la cáscara de arroz es muy fácil de transportar. Hay otra manera que nos lo permite entender en la siguiente diapositiva, que es un secado de forma natural. Veamos la siguiente diapositiva. Ya lo cambié, me avisan. Bien, aún todavía no tenemos la imagen de la segunda diapositiva. Es que creo que es el internet, porque yo lo cambio. Acá. Ahora, Por otro lado, tenemos el secado de arroz en cáscara. Se puede decir que es de una forma natural, ya que estos se rían en un patio y se exponen a la luz del sol. Esta práctica se puede hacer siempre y cuando el clima lo permita. Veamos la siguiente diapositiva. Por otro lado, tenemos los divisores de grano. Los divisores de muestra de tipo Borner, el cual sirve para separar igualitariamente o homogeneizar las muestras de diferentes granos. Es decir, estos divisores de tipo Borner, conocido como criba, es la encargada de separar las impurezas y clasificar los granos según su tamaño. Veamos más adelante la siguiente diapositiva. Por eso tenemos el separador de arroz de impureza, el separador de impureza, que es mecánico. Esta es una criba. Esta criba tiene unas mallas metálicas escalonadas, cuyos orificios van desde el más grande hasta el más pequeño mediante va bajando la malla. Se puede decir que entre 12, 10, 5 y 4, entre 64 pulgadas. Veamos la siguiente diapositiva. Sí. Los métodos de ensayos se realizan de acuerdo a las normas técnicas DIGI-COPANIC 402 y 2021, los granos y cereales. En este caso, el arroz, método de ensayos, análisis y toma de muestra. Esto indica que todo el proceso, desde el cultivo hasta el almacenamiento, el secado del arroz, el proceso que atraviesa por las máquinas para obtener los distintos resultados, ya están normalizados por la norma Copanic 402-2021. Esta norma hace que el proceso de la planta sea óptimo y sea seguro. Y esta norma no solamente ayudan al proceso, sino que también ayudan al cliente final, que es el ser humano. Veamos la siguiente diapositiva. Sí, en este caso vamos a presentarles algunos de las maquinarias que existen en plantas desde el proceso fuera de campo, tanto como el proceso dentro del laboratorio. En este caso aquí tenemos la pulidora de arroz. Esta es la encargada de darle el acabado fino al arroz después del cascarado. Después que se retira la cáscara, esa impureza o ese color amarillento que queda, la pulidora de arroz es la que se encarga de darle ese acabado. Por otro lado, tenemos, veamos lo siguiente. Por otro lado, tenemos el separador de grano. Este es un separador de grano tubular, pero los tubos son como una malla. Estas mallas van dando vueltas y el arroz que cae dentro de la malla se va clasificando según las dimensiones de los agujeros que tenga la malla, y así se van separando y se van clasificando desde arroz de primera hasta intermedio y el mínimo, que son los granos como quebrados. Por otro lado, tenemos también en la siguiente presentación, tenemos el control el instrumento de medición de humedad. ¿Qué característica tiene el arroz? El arroz reacciona al agua, pero reacciona al agua hirviendo. Si se introduce arroz en agua hirviendo, este se ablanda y ya reacciona, y de ahí ya no hay reversa. Hay que consumirlo si ya está procesado. De no estar procesado, este arroz ya queda como en pérdida.
pero el arroz no reacciona al agua que tenga una temperatura como ambiente. Por eso entiendo que en el proceso de arroz, el arroz en alguna ocasión es lavado y es atravesado por un horno para secar el arroz ya como tratado. Por eso es vitalísimo controlar la humedad en este punto, y no solamente la humedad, sino que también controlar la temperatura para no eh, deshidratar mucho el arroz. A continuación veremos algunos instrumentos de laboratorio. Como primera instancia tenemos la balanza. La balanza es un instrumento muy importante dentro del laboratorio, ya que le permite al proceso conocer el valor de humedad mediante una prueba. Para esta prueba se toma X cantidad de muestra de arroz ya húmedo, con humedad. A esta se le hace se coloca sobre la báscula, y el peso se capta. Luego esta cantidad de arroz, esta muestra es llevada a una mufa. Esta es un equipo que se le puede regular la temperatura desde 0 hasta 130 grados. Por eso, según las normas OPANIC, este secado primario se hace a una temperatura según la norma, y luego que se seca esa prueba se vuelve a pesar la misma cantidad. Entonces, la diferencia que existe entre el peso cuando estaba húmedo y el peso cuando está seco, esta diferencia da el resultado de qué tanta humedad tenía el arroz. Otro instrumento que tenemos vitalísimo en el proceso del arroz es el microscopio, ya que él permite la facilidad de poder observar a detalle diferentes tipos de organismos vivos que son dañinos para el cuerpo humano y que no se pueden ver a simple vista. Por eso, si un lote de arroz está infectado se puede decir con huevos o larvas, esto no se puede apreciar a simple vista. Es por eso que eso se lleva al laboratorio. El laboratorio hace sus examinaciones pertinentes para determinar si el lote de arroz está contaminado o no, y si se puede utilizar. Y por otro lado, el laboratorio también cuenta con un descascarador, que lo vamos a ver por último. Este descascarador facilita al laboratorio la elaboración de los diferentes tipos de muestras, ya con el arroz descascarado para proceder a su respectivo análisis. A continuación veremos, en la siguiente diapositiva, veremos la determinación de infectación. La determinación de infectación, donde en los diferentes tipos de lotes. ¿Podemos seguir con la siguiente diapositiva? Ahí está bien. Sí, por acá tenemos, para la determinación de infectación se realiza una prueba tomando una muestra aproximadamente de 1 kilogramo ya homogenizada, y se procede a cernirla en un tamiz. ¿Qué es un tamiz? Un tamiz es una malla que tiene perforaciones, ya son perforaciones microscópicas, 5 entre 64 es casi como 0.0, ¿sí? Triangular. Después del tamizado, el tamizado se llama la prueba. Después del tamizado se examinan los residuos que pasaron a través del tamiz, detectando si en ese residuo hay algún tipo de larva, insecto vivo que pueda dañarle, que esté dañando el arroz, o que ya lo haya dañado, o que sea un insecto que sea agresivo para la salud humana. A continuación, en la siguiente diapositiva, veremos ya es un arroz como que ya pasó por el tamiz, ¿no? Se considera infectado el lote de grano que presenta uno o más insectos vivos dañinos al grano. Sí,
Esta determinación consiste en la detección de insectos en cualquiera de sus facetas. Estos insectos que nosotros podemos ver aquí en pantalla no son fáciles de ver con la vista humana porque la vista humana es limitada. Para eso, el laboratorio utiliza la prueba del tamiz y con un microscopio puede observar los diferentes organismos vivos que están dentro del arroz y así ellos determinan si se puede utilizar o no se puede utilizar el arroz para su producción. A continuación veremos la siguiente presentación. Veremos los ámbitos de aplicaciones. Este reglamento técnico aplica a todos los lotes de arroz pilados blancos nacionales y aquí es una parte importante, también a los arroz que son importados. Todos los arroz que son exportados o importados deben de someterse a una prueba de laboratorio para determinar si puede pasar al consumo humano o no. Por eso, los certificados del establecimientos nacionales o del país de origen, en donde se elaboran, empacan y rotulan para su comercialización en el territorio nacional. Si estos arroz cumplen con todos los requisitos de la norma Copanic Panamá, entonces pueden ser introducidos al mercado. Si no cumplen con las normas, entonces ya quedan como descartados. Y con esto nos gustaría concluir el tema de hoy. Sí, profesor. Y solamente para añadir un detalle más a lo que comentó el compañero, profundizando más, noté que se pueden clasificar, por así decirlo, además de las que mencionó el compañero, que son la determinación de infestación, y la determinación de la humedad, que él también tocó un poco acerca de ello. Es importante tomar en cuenta que antes de hacer estas pruebas está lo que es la homogenización y división de la muestra. La homogenización no es más que mezclar lo más que se pueda la muestra que ha sido tomada de arroz y luego dividirla para así garantizar que sea representativa y que no exista ningún tipo de sesgo. Y esto se puede hacer de manera manual o utilizando un divisor de tipo Werner. La humedad, como comentó mi compañero, es muy importante y se realiza inmediatamente después de la homogenización y división de la muestra. Y en este caso, la norma es específica y asegura que hay que asegurarse de que el aparato tenga las perfectas condiciones, que esté bien calibrado, que se pese exactamente la cantidad de grano que se indica en el manual y que la tolva de emisión se mantenga siempre limpia después de utilizar el medidor. También viene la etapa de determinación de impurezas y de cualquier tipo de materia extraña. Y para ello lo que se hace es que se utilizarán 100 gramos de la muestra ya homogeneizada y se puede limpiar a través de las tres alternativas que vemos en pantalla, que son a través del aspirador de Bates, la limpiadora Carter y las cribas manuales. Y pues una parte que nos llamó mucha atención es la determinación de las semillas objetables, que esto, como ven en pantalla, se hace de manera manual. De hecho, en pantalla pueden ver que estos son trabajadores del Acodeco que toman pues una muestra de arroz que esté homogenizada de 100 gramos y allí entonces proceden a contar de manera manual y separar las semillas extrañas, las enteras y las quebradas y así entonces hacer pues un análisis de su incidencia en términos de porcentaje. También la norma hablaba de la determinación de lo que son las aflatoxinas. Y estos son un tipo de toxinas que suelen ser producidas por ciertos hongos en cultivos agrícolas. Así que, haciendo referencia al reglamento de Unión Europea, pues son los límites, por así decirlo, o máximos o mínimos, o el rango establecido por la norma panameña de lo que se puede determinar en lo que son las aflatoxinas. Y también allí se hace referencia a la determinación de arsénico, que cuando se habló del arsénico yo no entendía muy bien qué relación podría tener esto con el arroz, pero al investigar más, de acuerdo con
lo que se menciona dentro de la norma y las referencias que ellos hacen, el arsénico es un metal pesado, como mencioné en las definiciones al inicio, que suele estar presente en la corteza terrestre, o sea, en el suelo, en el aire, en el agua, pero que los cultivos lo absorben. Y uno de los granos y plantas que mejor absorben el arsénico es el arroz. Y como vemos en pantalla, los efectos que puede tener el arsénico inorgánico en las personas es terrible. Puede llevar hasta la muerte, también se ha asociado con que puede hacer que las personas desarrollen cáncer, diabetes, las personas cuando se exponen tienen vómitos, dolor abdominal, diarrea. Entonces, tomando en cuenta que es muy común en el arroz y los efectos adversos, por eso es que es bien importante hacerle las pruebas que pues en este caso la norma de Panamá hace referencia al el procedimiento establecido por una institución conocida como AOAC, que sus siglas significan que es una comunidad de análisis. Una comunidad de análisis, una asociación de analistas que pues han determinado el procedimiento a través del cual se hace y este es a través de una digestión asistida por microondas que pues a grosso modo las muestras de arroz ya homogenizadas se preparan para la digestión con microondas y se le añaden soluciones diluidas de oro y de lutecio y así pues se permite determinar el porcentaje de contaminantes de arsénico inorgánico y nuevamente la norma panameña hace alusión al reglamento de la Unión Europea sobre cuáles los rangos o los máximos que son admisibles para que el arroz sea para el consumo humano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, yo tengo un remedio más fácil que ese. El remedio más fácil para evitar el consumo de arsénico es no comer arroz y ya está. Ese es el remedio más fácil. Muy bien, solamente unos pequeños comentarios. Justamente si los paquetes se deben rotular, se debe colocarle esa fecha en la cual es empacado el producto, la fecha de vencimiento y el número de lote por todo aquello lo que es la trazabilidad que ustedes explicaron muy bien a lo largo de toda la charla. Y lo otro es que esa verificación de peso se puede hacer de forma manual o se puede hacer de forma automatizada. Cuando se hace de forma manual, es que el inspector de calidad o el operador de la empacadora toma cada cierto tiempo, toma una muestra y la verifica en una balanza. Hoy en día también existen equipos llamados verificadores de peso que lo que hacen es que pesan cada paquete una vez que sale de la empacadora y entonces lo compara con ese patrón de referencia donde se respeta ese 1%. Por ejemplo, si es un paquete de 5 libras, entonces usted puede tener, bueno, para llevarnos a hablar mejor de 2.000 gramos, usted puede tener entonces 20 gramos más o menos. Entonces, si usted le sale un paquete de arroz de 2 kilos, o sea, 2.000 gramos, y le pesa 2.010, está todo bien. Y si le pesa 1.990, también está bien, porque está dentro del cumplimiento de la normativa. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda para sus compañeros? Ninguna. Entonces vamos a continuar, por favor, con el siguiente grupo, el grupo número 1. Voy a revisar acá un momento en Moodle a quién le correspondía la charla número 1. Nuestro grupo, Hanna, el de la charla número 1. Buenas noches, profesor. Mi Buenas nombre es noches. Jan Melgar. Soy parte del grupo número 1 con el compañero Eric y Ámbar. De un momento vamos a compartir pantalla para poder empezar. Perfecto, quedamos atentos entonces. Gracias. Mientras se prepara el grupo número 1, les notifico que el primer parcial está previsto para el 6 de abril, es decir, para la próxima semana. El parcial es un parcial global con todos los contenidos que se han visto a lo largo de la asignatura. Es el día 6 de abril, como aparece previsto en el módulo aparece en el módulo número 5 de la plataforma Moodle de la asignatura
y el examen se abre a las 6 de la tarde y se cierra a las 11:55 de la noche. Su ponderación es de 20%. Tienen 2 horas para resolverlo en un único intento. ¿Estamos claros entonces con la fecha del parcial? Profesor, ¿puede repetirlo? Es que no lo escuché bien. Sí, el parcial está previsto para el 6 de abril, es decir, el próximo miércoles. El parcial se abre a las 6 de la tarde. Cierra a las 11:50 de la noche. Hay un micrófono por ahí abierto y escucho mi eco. Cierra el parcial a las 11:55 de la noche y es un examen global sobre todos los contenidos que se han visto a lo largo de la asignatura. Tienes 2 horas para resolverlo, un único intento. Vamos a mostrarlo, ya está disponible en la plataforma, en el módulo 5. ¿Se muestra la pantalla, profesor? Sí, su pantalla se ve, solamente debe colocarla en modo presentación. Ok. Colóquenle en modo presentación y pueden comenzar cuando gusten, por favor. En este momento no se muestra como presentación, profesor. Bueno, si no se muestra como presentación, tenemos que avanzar así, por favor, que no tenemos mucho tiempo. Ok, mi compañera Ámbar y Eric se encuentran. Ámbar se encuentra allí y Eric también. Así que ya están completos, pueden comenzar. Llamar a un número fuera de la red de Claro. Bueno, si el grupo número 2 no está completo, por favor pasemos con el grupo número 3. Vamos a continuar nosotros, profesor. Bueno, el compañero Eric y yo en este caso, y la compañera Ámbar también, que aportamos para la creación de esta presentación de la norma para el huevo de mesa. ¿Se escucha? Se escucha fuerte y claro. ¿Me escuchan ahora sí? Sí. Ok. Es que estaba hablando y no pensé que no están escuchando. Yo comenzaré.
Buenas noches, profesor y compañero. Hoy vamos a hablar sobre la norma del huevo en la mesa. El objetivo de la norma para el huevo es la presentación de la norma Panamí. Tiene un objetivo: establecer las características y especificaciones de calidad o inocuidad que deben cumplir los huevos en la mesa para ser comercializado en el país, con el fin de garantizar su seguridad alimentaria y proteger la salud de los consumidores. La norma panameña para los huevos de mesa tiene como un objetivo establecer los requisitos técnicos de calidad que deben cumplir los huevos destinados al consumo humano en el país. Estas normas se aplican a todos los huevos de mesa producidos y comercializados en Panamá, ya sea de origen nacional o importado. Las principales definiciones: la cámara de aire, el espacio comprendido para la membrana de la cáscara que se forman después de la postura. Cáscara es el Disculpa un elemento y la momento, estructura exterior. disculpa un segundo. Tiene que avanzar la presentación, no se está moviendo. No sé qué No se problema está moviendo. tendrán, pero no se está moviendo la presentación. Se ha quedado A ver estática. si yo lo presento para ver si acá se aparece. Ya deje de compartir, compañero. Intenta usted a ver cómo le va. A ver. ¿Se ve? Se ve totalmente negro. Mm. Ahora. Todavía. Aún no se ve. Ahora sí se muestra. Ok. Como le decía, la cáscara es el elemento estructural y exterior de la naturaleza mineral que tiene como función proteger los elementos blandos como el contenido dentro del huevo. La clara albuna o albumina, solución coidal viscosa que rodea la yema y que está contenida entre la membrana de la cáscara. Chalaza son los dos filamentos que mantienen la yema en medio de la clara. Y disco germinal y disco formado por las capas gemitarias primarias que se ubican en la superficie sobre la yema. El empaque primario es todo el recipiente que tiene en contacto directo con el producto con la misión de especificación y protegerlo de su deterioro, la contaminación o adulteración y de facilitar su manipulación. Empaque o empaque secundario es todo el recipiente que tiene en contacto directo con el producto con la misión específica de protegerlos de su deterioro y contaminación y adulteración y facilita su manipulación. Fecha de vencimiento: la fecha límite que se considera que es un producto almacenado en las condiciones sugeridas por la fabricación. Hostelería son los restaurantes y fondos y escuelas, hospitales o instituciones similares donde se prepara la comida para los humanos o con fin lucrativo. Los requisitos técnicos: el huevo debe estar fresco, es decir, no tener más de 30 días desde la fecha puesta. La calidad externa es la cáscara, que debe ser lisa, limpia y sin fisura o mancha o deformaciones significativas. El tamaño y peso de los huevos deben estar dentro del límite establecido para cada categoría. Los embalajes deben ser material resistente, seguro e higiénico y cumplir con las especificaciones técnicas y establecidas en la norma. La norma establece varios requisitos técnicos que debe cumplir los huevos de mesa, incluyendo la calidad interna de la yema y la clara debe estar bien formada y separada sin manchas ni malformaciones. El peso: los huevos deben tener
y clasificarse en 4 categorías según el peso. Debe tener menos de 43 gramos hasta más de 73 gramos. La restauración es los huevos que deben llevar en su cáscara o en su envase información clara y completa sobre el origen, clasificación y fecha de caducidad. Estos requisitos son fundamentales para la garantización y la seguridad y la calidad de los huevos que consumen en Panamá. El procedimiento de control. Los productos de los huevos de mesa deben llevar un registro de la fecha de puesta de cada huevo o de los números de gallina que lo produjeron. Los inspectores de la Autoridad Panameña de Seguridad del Alimento, UAPCA, realizan una inspección y toma y muestra para verificar el cumplimiento de la norma. Las empresas y comercializadoras de huevos de mesa deben llevar un registro de las compras y venta de huevos, así como los resultados y la inspección realizada por la AUEPCA. Y la norma establece AUXA. los procedimientos AUSAP. AUXA, que Y las por cierto, esa institución desapareció cuando inició este actual periodo presidencial. Vale. La norma establece los procedimientos de control y que deben aplicarse para verificar el cumplimiento y de los requisitos técnicos. Estos procedimientos es la inspección visual para verificar la calidad externa de los huevos, la prueba de Catlin para verificar la calidad interna de los huevos mediante examen de translucidez de la cáscara, peso para clasificar los huevos según su categoría de peso, análisis de laboratorio para verificar la frescura y la calidad microbiológica de los huevos. Estos procedimientos deben ser aplicados por el personal capacitado y autorizado para garantizar su eficacia. Ahora mi compañero. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de la norma se aplica a todos los huevos de mesa producidos y comercializados en el territorio de Panamá, ya sean de producción nacional o importados. La norma panameña para huevos de mesa se aplica a todos los productores, comercializadores y distribuidores de huevos de mesa en Panamá. Esta también se aplica a las autoridades encargadas de controlar y hacer cumplir esta norma. En resumen, podemos decir que la norma panameña de los huevos de mesa tiene como objetivo garantizar la calidad e inocuidad de los huevos que se comercializan en el país, proteger la salud de los consumidores y promover una competencia justa en el mercado. Si yo se la leo. Apareció el juego. ¿Diga? ¿Vale? ¿Se escucha? En este momento no se escucha. Como iba diciendo, en conclusión, la norma panameña de los huevos de mesa es fundamental para garantizar la calidad e inocuidad de los productos de huevo en la mesa y comercialización en el país. Esta normativa establece los estándares que se deben cumplir los productores para garantizar que los consumidores adquieran productos seguros y de alta calidad. Por lo tanto, es importante que se cumpla con esta norma para proteger la salud de los consumidores y promover una competencia justa en el mercado. ¿Algo más que nos quieran Muchas comentar gracias. a ustedes? ¿Algo más que nos quieran comentar? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Bueno, había varios elementos No, presentes profesor. allí en la norma que no considerado. Número uno, que la clasificación es por peso y que de acuerdo a de acuerdo a unos valores Sí, profesor. establecidos está el huevo mediano, el huevo grande, el huevo pigui, el huevo jumbo y super jumbo. Eso. Sí, y también pues, ahí se puede agregar que están los huevos que se dividen en huevos orgánicos que ya vienen completando otro tipo de normativas y regulaciones.
También vienen los requisitos de calidad que incluyen la forma, la limpieza, la integridad de la cáscara, la frescura y el contenido de la yema y la clara. Obligatoriamente de incluir en la etiqueta de producto información como fecha de producción, el peso y número de código, porque así tienen un mejor seguimiento de dónde salió y en qué tiempo, porque tienden a perecer según la procedencia. Y se prohíbe la comercialización de huevos que contengan sustancias tóxicas que hayan sido sometidos a un tratamiento químico nocivo para la salud. Y requisitos de almacenamiento y transportes adecuados, ya que el huevo es común, o no es común, es un elemento que contiene células vivas y tiende a perecer rápido. Sí, aparte de eso, como es poroso, existe intercambio de sustancias con el medio ambiente, de tal manera que es bien importante. Sí, y también es importante porque hay huevos que, si se dan cuenta, la cáscara es blanca. Esos huevos tienden a almacenarse en frío, ya que tienen un proceso de porosidad que se necesita que no le caiga agua o nada de eso, porque tienden a dañarse mucho más rápido. Sí, hay muchas cosas que considerar y también en la norma también mencionan los ovoproductos también, que son, por ejemplo, huevos pasteurizados, cáscara separada de la yema, entre otros. Así que bueno, eso es todo un mundo, todo lo que tiene que ver con la industria alimenticia, y es muy importante porque imagínate, todo hay que garantizar esa inocuidad de los productos alimenticios, si no, bueno, hay un gran problema, matas a la población. Sí, es Bueno, correcto. pues E igual que los huevos orgánicos, pasan por un proceso de calidad y de revisión, porque tienen que cumplir con los estándares de que no pueden comer las gallinas cualquier alimento, no pueden estar en ningún lugar que contenga pesticidas ni nada de eso, porque ya pierde lo orgánico del mismo huevo. sí, esos eran los huevos de patio, huevos orgánicos, cuando la gallina no comía alimentos balanceados, sino que comía solamente eh, frutas, verduras, y era gallina picatierra que llamaban, huevo criollo. Y una última cosa para cerrar este caso es que hay dos tipos de huevos, los huevos de mesa y los huevos fértiles. Los huevos que generalmente se consumen en el mercado son huevos de mesa, que son huevos no fecundados. Los huevos fecundados son los que van a generar pollito. Así que esos que compramos en el supermercado generalmente son huevos infértiles, de tal manera que eso no piensa que van a obtener pollito. Muy bien, vamos a continuar por favor con el siguiente grupo. Hay un grupo que le corresponde la norma del pan. Ese es el grupo de Hanna, que han tenido problemas técnicos. Y el otro grupo es el grupo que le corresponde el tema de agua potable. Entonces los escuchamos. Quedamos atentos. Bueno, mientras el siguiente grupo se prepara, recordarles que la entrega del trabajo final es para el 13 de abril. Ese será el día de nuestra última clase. Ese día hay que sustentar el trabajo final. Una exposición corta, por favor, de sustentación. Una exposición de 10 minutos para sustentar el trabajo final. Van a sustentar los 4 grupos ese día. Sustentan su charla, presentan su trabajo escrito en el enlace correspondiente y a su debido momento yo les doy la nota final. Entonces vamos a escuchar ahora a Victoria Martínez y Alejandro Quesada con el tema de la norma Copanit para agua potable. Ok, buenas noches, profesor y compañeros. Tenemos el placer, como usted comentó, de hablarles un poco de la norma Copanic para agua potable. En este caso tocaremos el objeto de la norma, principales definiciones, requisitos técnicos, procedimientos de control y el ámbito de aplicación.
Objeto y aplicación de la norma. Este reglamento técnico tiene por objeto establecer requisitos físicos, químicos, biológicos y radiológicos que debe cumplir el agua potable y se aplica a cualquier sistema de abastecimiento de agua potable. Algunas definiciones. Para efectos de este reglamento se asumen definiciones como agua potable, que es aquella que se ajusta a los requisitos de calidad enmarcados en el reglamento y que obviamente es apta para el consumo humano. El valor máximo permitido es el valor de concentración de cualquier característica de calidad de agua sobre el cual el agua no es adecuada para consumo humano. El grupo coliforme total comprende todas las bacterias en forma de bacilos aerobios y anaerobios facultativos, gram negativos no esporulados que pueden desarrollarse en presencia de sales biliares y otros agentes tecnozoactivos con similares propiedades de inhibición del crecimiento y fermentan la lactosa con la producción de ácido y gas a una temperatura de 35 grados Celsius a 37 grados Celsius en un periodo de 28 a 48 horas. El grupo coliforme fecal comprende todas las bacterias en forma de bacilos anaerobios y anaerobios facultativos gram negativos no esporulados que pueden desarrollarse en presencia de sales biliares u otros agentes tensoactivos con similares propiedades de inhibición del crecimiento y fermentan la lactosa con la producción de ácido y gas a una temperatura de 44 grados Celsius en menos de 24 entre 2 horas. Un recuento total de bacterias es el cómputo del número total de colonias desarrolladas en la suposición de que una bacteria dé origen a una colonia. En agar nutritivo incubado a una temperatura de 35 grados en un periodo de 24 o 2 horas, o igual o menor a 2 horas. Característica, aquella propiedad química, física, biológica o radiológica que incluye los parámetros de calidad del agua. Parámetros, características físicas, químicas, biológicas o radiológicas de la calidad del agua y que pueden ser sometidos a alguna medición. El cloro libre residual, aquella porción del cloro que sirve como medida de su capacidad para oxidar la materia orgánica. Un sistema de abastecimiento de agua potable es el que comprende las horas, equipos, sustancias químicas y materiales empleados para la captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución del agua potable a los usuarios. Un agua tratada es un agua reacondicionada por cualquier tipo de tratamiento físico o químico para el consumo humano. Agua no tratada es agua no recondicionada por previo tratamiento físico o químico y que procede de cualquier fuente o recurso de agua. APA es el American Public Health Association, AWWA, American Water Works Association, WPCF, Water Pollution Control Federation. UNT es la unidad fenelométrica de turbiedad y un BQ sobre 1 es un becquerel por litro. Requisitos técnicos. Tenemos las características físicas. El agua potable debe tener una apariencia clara y limpia, sin turbidez, color ni olor desagradable. Características químicas. Se establecen límites máximos permitidos para diversos contaminantes químicos en el agua potable, tales como plomo, arsénico, mercurio, cianuro, entre otros. Características microbiológicas. Se establecen límites máximos permitidos para diversos tipos de bacterias, virus y parásitos en el agua potable, a fin de garantizar la ausencia de microorganismos patógenos. Tratamiento de agua. Tratamiento del agua. Se establecen los requisitos para el tratamiento del agua potable, como la cloración, la sedimentación y la filtración. Sistemas de distribución. Se establecen los requisitos para la distribución del agua potable, incluyendo la construcción y mantenimiento de tuberías y equipos, así como la realización de pruebas de calidad del agua en puntos específicos de la red de distribución. Control de calidad. Se establecen los requisitos para el control de calidad del agua potable, incluyendo la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos en muestras de agua.
Los procedimientos de control. Muestreo. Se deben tomar muestras representativas del agua potable en diferentes puntos del sistema de abastecimiento. El muestreo debe ser realizado por personal capacitado y utilizando técnicas adecuadas. Análisis. Las muestras deben ser analizadas en un laboratorio acreditado por las autoridades competentes. Los análisis deben realizarse utilizando métodos estandarizados y validados. Evaluación del resultado. Los resultados de los análisis deben ser evaluados y comparados con los límites establecidos por la normativa. Si los resultados están por encima de los límites permitidos, se deben tomar acciones inmediatas para corregir la situación. Acciones correctivas. Si se detectan problemas en la calidad del agua potable, se deben tomar acciones correctivas para solucionarlos. Las acciones pueden incluir la reparación de infraestructuras, el ajuste de procedimientos de tratamiento, entre otros. Registro de resultados. Todos los resultados de los análisis y las acciones correctivas deben ser registrados en un libro de control. Este libro debe estar disponible para las autoridades competentes en caso de ser requerido. Monitoreo continuo. El procedimiento de control debe ser continuo y sistemático para asegurar la calidad del agua potable a lo largo del tiempo. Se deben establecer planes de monitoreo periódicos para evaluar la calidad del agua potable a lo largo del plazo. Ámbito de aplicación. Empresas de agua potable. Las empresas que producen y distribuyen agua potable para el consumo humano en el territorio de Panamá están obligadas a cumplir con los requisitos establecidos en la norma Copanit. Entidades reguladoras. Las entidades gubernamentales encargadas de la regulación y supervisión de la calidad del agua potable en el territorio de Panamá deben asegurarse de que las empresas de agua potable cumplan con la normativa Copanit. Consumidores. Los consumidores de agua potable en el territorio de Panamá tienen derecho a recibir agua potable que cumpla con los requisitos establecidos en la norma Copanit y pueden exigir que se realicen las pruebas necesarias para verificar la calidad del agua. Gracias. Gracias a ustedes. Una pregunta para la audiencia en general. ¿Cuál es la diferencia entre el agua potable y agua no contaminada? Vamos a suponer que uno va a bañarse a un río que sea apto para el baño. ¿Cuál es la diferencia entre esa agua que es apta y el agua potable? Entonces nosotros podemos ir, por ejemplo, a un salto y esa agua no está contaminada, pero eso no quiere decir que esa agua sea potable. Entonces, el agua puede no estar contaminada porque no puede tener ningún patógeno, no puede tener metales pesados, no, pero si esa agua no cumple con los requisitos que establece la norma en cuanto, por ejemplo, a la turbiedad, al pH, a los sólidos en suspensión y otra serie de indicadores, esa agua entonces no es potable. Por eso es que se toma el agua cruda, se lleva a las potabilizadoras y se hace todo ese proceso de tratamiento para que el agua que llega a las casas sea potable. Eso incluye, por ejemplo, la floculación para que se forme una amalgama entre las partículas en suspensión con una sustancia amalgamante o floculante, que es el término que se usa allí, que puede ser, por ejemplo, sulfato de aluminio. Posteriormente a eso pasa por los tanques de sedimentación, que son como unos laberintos en el cual el agua va circulando muy poco a poco y da tiempo de que se formen esos sólidos, se forme esa amalgama y se dé la precipitación. Posteriormente pasa por un proceso de filtrado hasta que llega, por ejemplo, a la desinfección, que puede ser por hipoclorito de sodio, por gas cloro, por ozono o por también ósmosis inversa, que es lo que aplican algunas embotelladoras de agua. Entonces, sí, el agua está limpia, no está contaminada, pero no quiere decir que sea potable. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Entonces, recordemos, jóvenes, el 6 de abril el examen va a estar disponible desde las 6 de la tarde hasta las 11:55 de la noche. Tienen 2 horas para resolverlo, un único intento. La entrega y sustentación del trabajo final es el 13 de abril. Ese día nos reunimos nuevamente, cada grupo presenta en 10 minutos lo que fue su trabajo final, suben el trabajo en Word y la presentación en el enlace correspondiente y a final del mes de abril, ya tendrán la nota final. Más probable es que ya para el 20 haya corregido todo y tengan las notas finales y el acta aparecerá el 29 de abril, que es la fecha indicada por la universidad. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Una consulta, profesor. En el ¿Cómo no? trabajo final, allí dice que debemos aplicar un proceso de normalización en una empresa. Esa Ajá, empresa es una empresa real. Nosotros tomamos una empresa real como modelo. puede ser. Ah, ok. Si usted quiere, por ejemplo, fundar una empresa, porque usted tiene visión de ser emprendedora, usted describe una empresa. Vamos a suponer que usted quiera una empresa de logística, supongamos. Entonces, en las empresas de logística existen diferentes procesos. Hay empresas de logística que hacen maquila. Es decir, que lo que hacen es que, por ejemplo, llega una empresa como Estrella Azul y les da, por ejemplo, mira, tú me vas a hacer las promociones de Trapac. Entonces te ponen una leche UHT con un jugo UHT y usted hace el combo con un equipo de termorefracción, preparan los combos. Un equipo de termorefracción lo que hace es que usted tiene una bobina en la cual viene ese empaque, que es un empaque secundario, se sella y se genera un empaque y eso después pasa a un horno y ese horno hace que quede todo achurrado, todo como está en los supermercados cuando hacen los combos de jugo con leche, por ejemplo. Entonces, eso es un proceso que lo hace una empresa de maquila. En algunos casos hay empresas que sí tienen eso, lo hacen sus instalaciones propias. Entonces, usted escribe ese procedimiento y lo va a normalizar. Entonces, quiere decir, bueno, mira, en ese proceso se va a utilizar este material, que es esta poliolefina con estas especificaciones. La temperatura de funcionamiento del horno es tal. El tipo de equipo a utilizar tiene estas características. Entonces, eso es normalizar el proceso. Es describir e indicar, dejar por escrito cómo van a ser todos y cada uno de esos procesos que conforman ese procedimiento. Cada una de las etapas, cada uno de los pasos. Eso indica, por ejemplo, eso implica la formación del personal, la descripción del personal técnico a realizar e implica los materiales a utilizar. ¿Estamos claros? Ok, profe. Sí, profesor. Puede ser una empresa existente o una empresa de su creación propia. Lo interesante es aplicar esos conceptos de normalización para que el día de mañana, en una empresa cualquiera, cuando se va un trabajador, ese conocimiento se quede en la empresa. Entonces vamos a suponer que el Iriel trabajó en una empresa, ejecutó un procedimiento. Eso no quedó registrado. Cuando el Iriel se va, ese conocimiento se va con el Iriel y el que venga tiene que ver cómo hace. Pero si eso se dejó escrito en un manual de normas y procedimientos con toda la descripción de lo que se hizo, cuando ella se vaya, la persona que viene puede seguir ejecutando esa tarea con la misma eficiencia y con la misma maestría que lo hacía el Iriel antes de irse. ¿Estamos claros? Sí, se entiende, Sí, profe. profesor. Si tienen alguna otra pregunta con respecto al trabajo final, me escriben por correo, por favor. Ok, Está profesor, todo muchas gracias. a su orden. Está todo claro, todo detallado en la hojita en Word, pero cualquier consulta estoy a la orden. Así que si no hay más ninguna pregunta por el día de hoy, los dejo que descansen, jóvenes, que tengan una feliz noche. Gracias, profesor.